Un alcalde sobrevive a una emboscada donde mueren 13 agentes y, en lugar de callar, acusa directamente a los más altos mandos de estar coludidos con el crimen organizado. ¿Qué está pasando en Uruapan, Michoacán? ¿Es este el inicio de un levantamiento ciudadano o la prueba de que el poder ya está infiltrado hasta la médula? Quédate, porque lo que voy a mostrarte no es solo una noticia, es una bomba que puede cambiar el rumbo de México. El nombre que todos repiten ahora es el del alcalde Carlos Manzo, un hombre que hasta hace unas semanas se mantenía en la política municipal con los retos de siempre: calles en mal estado, reclamos ciudadanos y promesas de campaña. Sin embargo, lo que ocurrió lo colocó en el centro de una tormenta que parece no tener fin. Los hechos fueron claros, aunque el trasfondo sigue siendo turbio. Un convoy de agentes de seguridad municipal acompañaba al alcalde en lo que parecía un traslado rutinario. Todo estaba calculado: las rutas, las paradas, el tiempo estimado. Sin embargo, alguien más tenía la información. En un punto clave de la carretera, hombres fuertemente armados bloquearon el paso. No fue un acto espontáneo, fue una emboscada quirúrgicamente planeada. Los primeros disparos retumbaron en las paredes de las casas vecinas. Los pobladores, que en un inicio creyeron escuchar cohetes, pronto comprendieron el horror. Eran ráfagas de armas automáticas. El enfrentamiento duró minutos que parecieron eternos. Los escoltas de Manzo reaccionaron con valentía, formando un cerco humano que permitió que el alcalde saliera ileso. Pero el costo fue devastador. 13 agentes quedaron tendidos en el pavimento, sin vida, sacrificados en una batalla desigual. Lo que vino después encendió aún más las alarmas. Carlos Manzo no se refugió en el silencio, como tantos otros políticos que eligen callar tras la tragedia. En lugar de eso, tomó un micrófono y, frente a decenas de reporteros, lanzó una acusación que resonó como dinamita en el corazón del poder. Esto no fue un simple ataque del crimen organizado, dijo con la voz firme, pero cargada de indignación. Esto fue orquestado desde arriba, desde las mismas instituciones que deberían protegernos. El señalamiento fue directo y sin titubeos. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, el hombre encargado de la Estrategia Nacional contra la Violencia, era, según Manzo, parte de una red de corrupción que trabaja de la mano con los mismos grupos criminales que dicen combatir. El silencio en la plaza fue sepulcral. Lo que había empezado como una conferencia improvisada, tras la emboscada, se convirtió en una declaración de guerra política. Las cámaras grababan, los teléfonos transmitían en vivo, y las palabras de Manzo cruzaban fronteras digitales en segundos. Pero lo más inquietante es que no era la primera vez que hablaba. Desde hace meses, el alcalde venía enviando cartas y solicitudes a las autoridades federales. Pedía recursos, protección, una investigación. No solo no obtuvo respuesta, sino que asegura haber recibido burlas y descalificaciones. Lo llamaron payaso, un distractor, alguien que buscaba protagonismo. El detalle más polémico es que la Guardia Nacional no lo acompañaba esa mañana. No porque no pudieran, sino porque, según documentos internos, filtrados después, nunca hubo solicitud aprobada. Y aún así, voces en el gobierno federal aseguran que se trató de una omisión intencional, dejarlo vulnerable. Testigos de la zona recuerdan haber visto camionetas rondando días antes del ataque, vehículos sin placas, tripulados por hombres con uniformes que parecían oficiales, pero que actuaban con una extraña familiaridad con los lugareños. Vecinos aseguran que esos mismos hombres se movían con la tranquilidad de quien sabe que nadie los detendrá. El operativo dejó más preguntas que respuestas. ¿Quién filtró la ruta del alcalde? ¿Cómo sabían los atacantes el punto exacto donde interceptar el convoy? ¿Y por qué, pese a las múltiples denuncias previas de Manzo, nunca se reforzó su seguridad? La narrativa oficial del gobierno fue inmediata. Condenaron los hechos, prometieron investigaciones y expresaron condolencias a las familias de los agentes caídos. Sin embargo, para la población de Uruapan, esas palabras sonaban huecas. La gente llevaba años escuchando lo mismo tras cada tragedia. Lo diferente ahora era que un alcalde, un funcionario en funciones, se atrevía a acusar directamente a los más altos niveles.
La frase que repitió ante la multitud encendió los ánimos. Si no nos ayudan, el pueblo se levantará. Somos más fuertes que ellos. Esa consigna se convirtió en eco. En redes sociales, cientos de ciudadanos comenzaron a compartirla, usándola como bandera de indignación. Videos mostraban a comerciantes cerrando temprano, a familias marchando con pancartas improvisadas y a jóvenes pintando consignas en las paredes del centro. No más silencio, justicia para los 13. Manso no está solo. Lo que parecía una tragedia local empezaba a convertirse en un movimiento ciudadano, pero también en una amenaza latente. El riesgo de que una población entera decidiera tomar la justicia en sus propias manos. El pasado de Michoacán explica mucho de esto. No es la primera vez que comunidades enteras se organizan frente a la violencia. Las llamadas autodefensas ya habían marcado un precedente en años anteriores, cuando civiles armados decidieron expulsar a los grupos criminales que dominaban la región. Sin embargo, esa experiencia terminó en un torbellino de corrupción, divisiones internas y cooptación por parte del mismo gobierno. El fantasma de esa historia vuelve a rondar Uruapan. La diferencia es que ahora el llamado no viene de un líder improvisado, sino de un alcalde en funciones, con respaldo popular y una plataforma política. Mientras tanto, las familias de los 13 agentes caídos viven su propio calvario. Viudas, huérfanos y padres destrozados se agolpan en funerales donde la indignación supera el llanto. Los mandaron a morir, repite una madre con el retrato de su hijo entre las manos. Las acusaciones de Manso encuentran eco en ese dolor. ¿Cómo es posible que un convoy municipal quedara expuesto en una zona tan conflictiva sin apoyo federal? La prensa nacional recoge cada detalle, pero también amplifica la controversia. Editoriales señalan que la denuncia del alcalde no puede ser tomada a la ligera, aunque otros lo acusan de buscar protagonismo político. Lo cierto es que, con sus declaraciones, Carlos Manso encendió un fuego que difícilmente se apagará pronto. Lo que está en juego es más grande que un atentado contra un funcionario. Es la credibilidad del gobierno federal, la confianza en las instituciones y el límite de la paciencia ciudadana. Porque si Manso cumple su advertencia y el pueblo decide levantarse, el escenario podría salirse de control. La pregunta que todos se hacen ahora es, ¿estamos ante un caso aislado o frente a la revelación de una red de complicidades que conecta a uniformados, autoridades y criminales en un mismo engranaje? La ciudad de Uruapan no volvió a ser la misma después de aquella emboscada. Lo que en un inicio parecía un ataque más del crimen organizado, pronto se transformó en el epicentro de un terremoto político. El alcalde Carlos Manso ya no hablaba como un funcionario local, sino como un hombre que desnudaba las entrañas de un sistema corroído por la corrupción. La denuncia pública contra el secretario Omar García Harfuch fue un golpe sin precedentes. Nadie esperaba que un alcalde municipal se atreviera a desafiar a un alto mando federal en plena plaza pública. Sin embargo, Manso parecía tenerlo calculado. Sabía que después de la tragedia, callar lo convertiría en cómplice. Eligió el riesgo. Los medios nacionales multiplicaron sus palabras. En cuestión de horas, cadenas de televisión y portales digitales transmitían fragmentos de su discurso. Esto no es un crimen aislado. Es un engranaje perfecto entre autoridades y criminales. Las reacciones no tardaron. Desde la capital, voceros oficiales calificaron las acusaciones de espectáculo político, minimizando su relevancia. Pero en Uruapan, esas declaraciones eran gasolina sobre el fuego. La indignación crecía y la narrativa oficial parecía desconectada de la realidad que vivían los ciudadanos. Mientras tanto, testimonios comenzaron a salir a la luz. Un agente sobreviviente de la emboscada, bajo anonimato, relató que en los días previos al ataque habían notado movimientos extraños en la zona. Retenes no oficiales, hombres armados con uniformes aparentemente nuevos y radios de comunicación que transmitían claves usadas por corporaciones oficiales. Lo más perturbador, algunos de esos códigos de comunicación solo podían provenir de personal capacitado dentro de las fuerzas de seguridad. La idea de una filtración interna se volvía cada vez más difícil de negar. En paralelo, analistas de seguridad recordaban un patrón inquietante. Durante los últimos años,
Michoacán había sido escenario de múltiples operativos fallidos, donde, casualmente, los grupos criminales parecían anticiparse a cada movimiento. Ahora, la emboscada contra el convoy de Manso parecía encajar en esa lógica, la del doble juego de ciertos uniformados. El alcalde no se quedó de brazos cruzados. Convocó a una nueva conferencia, esta vez más organizada, frente al Palacio Municipal. Las imágenes dieron la vuelta al país. Manso con el rostro endurecido, rodeado por ciudadanos que sostenían pancartas improvisadas con frases de apoyo. Ellos creen que el pueblo tiene miedo, pero se equivocan. Somos más y estamos cansados. Si no recibimos justicia, seremos nosotros quienes hagamos justicia. Ese discurso generó un fenómeno inesperado. No era solo la voz de un político. Se transformó en un grito colectivo que canalizaba años de frustración acumulada. La sociedad civil empezó a organizarse, marchas, cadenas humanas en plazas públicas y hasta grupos de vecinos vigilando las calles durante la noche. La posibilidad de que Uruapan se convirtiera en un foco de autodefensa popular comenzó a preocupar seriamente al gobierno federal. La experiencia pasada en Michoacán demostraba que estos movimientos podían salirse de control rápidamente, derivando en grupos armados con poder casi equivalente al del Estado. Pero mientras la población se movilizaba, desde el círculo cercano al poder central, surgieron rumores inquietantes. Fuentes anónimas señalaban que, lejos de investigar las acusaciones de Manso, altos funcionarios buscaban desacreditarlo. Se filtraron supuestos expedientes sobre presuntos vínculos del alcalde con empresarios locales acusados de evasión fiscal y hasta intentos de manchar su reputación personal. Sin embargo, nada de eso logró opacar el impacto de su mensaje. Al contrario, la gente lo percibía como una estrategia de intimidación, reforzando la idea de que Manso había tocado fibras sensibles en la cúpula del poder. El eco internacional tampoco tardó en llegar. Organizaciones de derechos humanos comenzaron a emitir comunicados expresando preocupación por la violencia contra funcionarios locales en México. Algunos periódicos extranjeros retomaron la historia bajo un ángulo todavía más grave. Un alcalde acusando directamente al gobierno federal de estar coludido con el crimen organizado. La presidencia, encabezada por Claudia Sheinbaum, mantenía un silencio calculado. No hubo un pronunciamiento directo sobre las acusaciones, solo declaraciones generales sobre respeto a las investigaciones en curso. Pero en la práctica, ese silencio alimentaba la narrativa de que algo estaban ocultando. En Uruapan, el ambiente se tornaba más tenso cada día. Comerciantes organizaban paros simbólicos, escuelas reducían horarios por miedo a nuevos ataques, y la ciudad parecía vivir bajo una especie de toque de queda no oficial. El ataque había dejado heridas profundas, no solo físicas, sino en la confianza ciudadana hacia las instituciones. El funeral de los 13 agentes caídos fue otro momento clave. Cientos de personas acompañaron los cortejos fúnebres, muchos con pancartas que no solo honraban a los caídos, sino que también exigían responsabilidades. ¿Quién los mandó sin protección? No murieron por la patria, murieron por la corrupción, se leía en carteles improvisados. Las familias no se callaron. Viudas y padres tomaron la palabra frente a cámaras locales, responsabilizando directamente a las autoridades federales por la falta de apoyo. Una de ellas, con lágrimas en los ojos, dijo una frase que se volvió viral. Mi esposo murió protegiendo al alcalde, pero ¿quién protegía a mi esposo? En ese contexto, Manso hizo algo que pocos esperaban. Solicitó públicamente la intervención de organismos internacionales. Pidió que la ONU y la OEA enviaran observadores para investigar la emboscada y las denuncias de corrupción. Era una jugada arriesgada, porque significaba internacionalizar un conflicto que el gobierno quería mantener dentro de sus fronteras políticas. Esa solicitud fue interpretada como un desafío directo a la presidencia, y de inmediato las especulaciones crecieron. ¿Estaba Manso jugando un papel político más allá de Uruapan? ¿O realmente estaba arrinconado y sin otra salida? Lo cierto es que, mientras más hablaba, más pruebas parecía mostrar. Documentos filtrados a la prensa señalaban movimientos sospechosos dentro de la Secretaría de Seguridad, cambios de ruta, solicitudes de acompañamiento que nunca fueron respondidas.
y registros alterados en los sistemas de comunicación interna. Aunque no había confirmación oficial, cada nuevo indicio reforzaba la versión del alcalde. La tensión llegó a un nuevo nivel cuando en redes sociales aparecieron videos de supuestos uniformados conversando con miembros de grupos criminales en bares de la región. Nadie sabía si eran recientes, pero el simple hecho de circular alimentó la percepción de complicidad. El relato de Uruapan se transformaba en un símbolo nacional. Ya no se trataba solo de un municipio golpeado por la violencia, sino de un espejo donde todo México veía reflejada la fragilidad de sus instituciones. Mientras tanto, voces críticas en la capital advertían que la situación podía salirse de control. Si Uruapan se levanta, ¿qué evitará que otras ciudades hagan lo mismo?, cuestionaban en debates televisivos. El riesgo de un efecto dominó estaba sobre la mesa. La figura de Carlos Manso se volvía cada vez más incómoda para el poder. Era al mismo tiempo un sobreviviente, un denunciante y un símbolo de resistencia. Sus frases, reproducidas miles de veces en redes, ya no eran simples declaraciones políticas, sino consignas populares. Somos más fuertes que ellos. Ese lema se pintaba en murales, camisetas y hasta banderas improvisadas en las marchas. El pueblo lo había adoptado, y eso era precisamente lo que más preocupaba a quienes veían en él un peligro para la estabilidad del sistema. La pregunta ahora no era si Manso decía la verdad, sino qué consecuencias tendría su desafío, porque cada palabra suya parecía acercar más a México a un escenario de confrontación directa entre ciudadanos y gobierno. En paralelo, videos filtrados comenzaron a circular mostrando reuniones sospechosas entre figuras locales de seguridad y presuntos emisarios de grupos criminales. Aunque no se pudo verificar su autenticidad, la percepción pública ya no necesitaba pruebas definitivas. La narrativa estaba instalada, y en política, muchas veces la percepción pesa más que los hechos. La tensión escaló cuando Manso anunció en una asamblea ciudadana que si el gobierno federal no respondía en un plazo razonable, convocaría a la formación de un ejército del pueblo. No se refería a un grupo armado en el sentido tradicional, sino a una organización civil que vigilaría las calles, bloquearía rutas de acceso y se enfrentaría a quienes intentaran intimidar a la comunidad. Esa declaración estremeció al país. Para unos era el acto desesperado de un alcalde aislado. Para otros era el inicio de un movimiento que podría encender una chispa en todo México. Los paralelismos con las autodefensas que surgieron años atrás eran inevitables, pero esta vez había una diferencia clave. Un funcionario en funciones encabezaba la idea. El siguiente movimiento vino del propio Manso. En una entrevista televisiva, mostró documentos que, según él, demostraban cómo algunas rutas de patrullaje habían sido modificadas desde oficinas centrales días antes de la emboscada. Aunque los papeles no fueron verificados oficialmente, la mera existencia de esas pruebas reforzó la narrativa del doble juego. La tensión alcanzó un punto crítico cuando circularon rumores de que Manso había recibido amenazas directas. Mensajes anónimos, llamadas extrañas, vehículos rondando su casa. Pero en lugar de amedrentarse, el alcalde apareció en público con un mensaje desafiante. Si quieren callarme, tendrán que hacerlo frente al pueblo, y el pueblo ya despertó. Ese discurso desató un fenómeno social inesperado. Vecinos comenzaron a organizar guardias comunitarias espontáneas alrededor de su casa. No eran policías ni soldados, eran ciudadanos comunes, mecánicos, maestros, vendedores, armados apenas con linternas, palos y la determinación de proteger a quien consideraban su voz. Las imágenes recorrieron el país, decenas de personas formando un cordón humano, asegurando que no permitirían un nuevo atentado contra su alcalde. Ese gesto transformó a Manso en algo más que un político local. Para muchos, se convirtió en un símbolo de dignidad en medio de un sistema podrido. Lo que quedó claro es que el atentado no fue el final, sino el comienzo de una historia mucho más grande. Una historia de traiciones, silencios cómplices y un pueblo que decidió ya no callar. El eco de la frase de Manso seguía pintado en muros y pancartas. Somos más fuertes que ellos. Una consigna que, según muchos, ya no pertenecía a un solo hombre, sino a toda una ciudad dispuesta a desafiar el poder. La pregunta que retumba ahora es inevitable. ¿Será Uruapan la chispa que encienda un cambio nacional?
o será sofocada por las mismas manos que la intentaron silenciar desde el inicio.